mueren 6.300 personas a causa de estos o de enfermedades relacionadas con la actividad laboral que desarrollan. Eso quiere decir más de 2,3 millones de muertes por año. Es algo muy frecuente si vemos a la población en general, a pesar que los reportes que se tienen en este sentido a nivel nacional son muy pobres. Hay un subregistro muy marcado. La siguiente, por favor. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes de trabajo en el mundo. Y esto implica un perjuicio doble, no solamente para el accidentado, obviamente por la condición de salud en la cual queda, muchas veces algunos de ellos con incapacidades parciales, permanentes o limitaciones físicas, sino también que esto al final redunda en que la empresa para la cual laboran tiene ausentismo laboral o tiene que generar horas extras para compensar esos turnos laborales que tiene que cubrir, y son ambos los perjudicados. Entonces, no pensemos que los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales afectan meramente al trabajador, sino que redundan en daños económicos para la empresa también, independientemente del rubro al cual ésta se dedique. Es por esto que la importancia de su abordaje, la importancia de tratar de prevenirlos, mitigarlos o minimizarlos, debe ser de ambos. La siguiente, por favor. En América Latina, que es ya nuestro contexto más regional, cada 15 segundos muere un trabajador a consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, y cerca de 1 millón de trabajadores sufren un accidente ocupacional en su centro laboral. Entonces, eh, se dan cuenta que les recalco el hecho de que es muy, muy frecuente, y esto es considerando que somos una región en el mundo que tiene poca cultura de reporte. Reportamos muy poco de lo que nos sucede, cosa que es diferente en otras latitudes, en otras culturas, ¿no? La siguiente, por favor. Un reflejo de esto es, por ejemplo, este reporte de enero eh, de enero del 2022 a enero del 2023, en el cual en la columna que dice accidentes mortales, en enero del 2023 vemos reportados solamente 8 a nivel de todo el Perú en el mes de enero. Y si lo tratamos de extrapolar a la población de Latinoamérica, es muy pobre. ¿Qué quiere decir? Esto no quiero remarcarles las cantidades, sino lo que quiero remarcarles es lo pequeño de las cantidades. Reportamos muy poco. Mucho tiene que ver en nuestra cultura el miedo o el temor a las acciones, o que pensamos que van a tomar represalias contra nosotros si reportamos, porque tenemos una cultura en la cual pensamos de que si he tenido un accidente, probablemente es porque he hecho algo mal, no he cumplido con las normas, me pueden despedir, o el tipo de contrato que tengo no me favorece si yo reporto, cuando tenemos que considerar que todo tipo de reporte, especialmente los que se refieren a los accidentes e incidentes laborales, el objetivo es tratar de evitar que vuelva a suceder. Si las personas que pueden tomar o tienen la iniciativa para tomar algún tipo de decisiones para corregir estas acciones, no lo pueden hacer si no están informados de qué sucede, dónde sucede, cuándo sucede y a quién le sucede. La siguiente, por favor. Para todo esto, los accidentes de trabajo existen porque esta pregunta que ven ustedes tiene una respuesta obvia. No existe ningún trabajo sin riesgos. Los riesgos no son meramente físicos. Los riesgos a los cuales estamos expuestos los trabajadores en un hospital como el nuestro son diferentes, por ejemplo, al riesgo al que está expuesto un policía, o a los riesgos a los que está expuesto un trabajador en mina.
Quiere decir que todo trabajo tiene riesgos que son relacionados al tipo de actividad que se realiza, al proceso productivo. Y todo puesto de trabajo tiene sus propios riesgos. ¿Qué significa? Que inclusive dentro del mismo trabajo, los riesgos a los cuales estamos expuestos quienes hacemos labor asistencial se diferencian bastante de aquellos que hacen labor administrativa, por ejemplo, o aquellos que hacen su actividad de vigilancia, de aquellos que hacen su actividad en nutrición, etcétera. Entonces, eh, todos los puestos de trabajo tienen riesgos propios del tipo de actividad que se desarrolla. E inclusive el tipo de riesgo dentro de cada centro de trabajo es peculiar y diferente. Un ejemplo, el riesgo al que está expuesto un radiólogo en el hospital Sabogal, por ejemplo, es diferente al riesgo al que está expuesto un radiólogo en el hospital Marino Molina. O el riesgo al cual estamos expuestos los que trabajamos, por ejemplo, en emergencia en el Hospital Marino Molina es diferente al que los que trabajan la emergencia del Hospital Negreiros, por ejemplo. Y inclusive va más allá, dependiendo del grupo laboral, se diversifica más. Es decir, es bastante amplio los riesgos y no existe nadie, pero nadie mejor que el mismo trabajador, que el que realiza la actividad productiva, para darse cuenta de los riesgos a los cuales está expuesto. Muchas veces somos poco proactivos en reconocerlos, en darnos cuenta de que son un riesgo propiamente, pero ya se van a dar cuenta de que sí los han visto, nada más que no los han reconocido como tal. La siguiente, por favor. Entonces, mi interés en este punto es que diferenciemos un accidente de trabajo de un incidente de trabajo. En el accidente de trabajo, lo importante es que se produce en el trabajador un tipo de lesión. Esta lesión generalmente la asociamos a que sea orgánica, pero no necesariamente. Puede ser una perturbación funcional, puede ser que toqué corriente, no tengo un punto de entrada para la corriente, pero de repente quedé con una arritmia, qué sé yo, o nos produce una invalidez, sea una fractura, y en algunos les produce la muerte. Entonces, con que se produzca algún tipo de lesión, así sea mínima, ya sea orgánica, funcional, de invalidez o muerte, inclusive en países europeos, nórdicos, inclusive ustedes sabrán que el estrés laboral es reconocido como una condición que requiere descanso médico, facilitado por ser considerado el estrés laboral propiamente, ser considerado un daño a la salud producto de la actividad laboral. Este daño o lesión en el trabajador tiene unas características especiales. Es el que se produce durante la ejecución, durante la actividad laboral o durante la ejecución de una labor, así está fuera del centro de trabajo, si es que es por indicación de tu jefe. ¿Qué quiere decir? Es accidente de trabajo, por ejemplo, el que lleva las muestras para el laboratorio de Sabogal, si es que sufriese algún tipo de accidente en el trayecto de ir al Sabogal y regresar, así esté fuera del hospital, se considera un accidente de trabajo. Más aún, la legislación peruana considera, por ejemplo, si es que el seguro nos diese, por ejemplo, una movilidad para trasladarnos hasta el hospital desde nuestro domicilio y sufriésemos un accidente, se considera un accidente de trabajo, si es que lo facilitase la institución, ¿ya? Entonces, un accidente de trabajo es aquel que se produce una lesión que no necesariamente es orgánica, puede ser funcional, invalidez o muerte, y que se produce durante la actividad laboral específicamente o durante la ejecución de una labor que nos indica nuestro superior, nuestro jefe. La siguiente, por ejemplo. Y ese es, sobre todo,
quiero que vean la imagen, esa es la definición de un incidente peligroso, el casi. Es todo proceso que potencialmente podría haber puesto en riesgo nuestra salud al producirnos daños, lesiones o enfermedades a las personas en nuestro centro de trabajo, ¿no? Es el típico casi me cae la caja, casi me resbalo, casi me tropiezo y me caigo por la escalera, o, o casi me hinco con la aguja que estaba en la cama. Quiere decir, todos esos casis a los cuales nos exponemos muy, muy frecuentemente son incidentes, son incidentes. Entonces, ¿es importante reportarlos o esperamos a que pase un accidente? La siguiente, por favor. Antes de eso, les quería mostrar lo que es una enfermedad profesional u ocupacional. Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Esa es la definición general, pero las enfermedades ocupacionales o profesionales son enfermedades ya definidas por ley. Por ejemplo, en Perú no es una enfermedad profesional que una profesora de primaria tenga faringitis crónica. En Chile, que es nuestro vecino, es una enfermedad profesional reconocida si un profesor sufre de faringitis crónica siendo maestro de educación primaria. Entonces, como ven, es al final la normatividad, la norma, la regla o la ley la que establece cuáles son las enfermedades profesionales reconocidas para los diferentes tipos de actividades laborales. No son las mismas para un personal de salud, no son las mismas para un docente, no son las mismas para un trabajador en pesquería, ni para alguien que trabaja, por ejemplo, en minería. La siguiente, por favor. La pirámide de Beer es una herramienta que nos demuestra que donde ven el número 1 es un accidente catastrófico, sea fatal, o que produce una incapacidad permanente. Pero para que se llegue a producir un accidente de este tipo, ya han pasado 10 accidentes o incidentes con pérdida mayor. Han pasado 30 incidentes con pérdidas menor, que quiere decir requirieron primeros auxilios, atenciones médicas, daños. Entonces, se dan cuenta que han sucedido varios accidentes menores, que los catalogan acá como incidentes, pero se dan cuenta también que el número 600 son los llamados incidentes con potencial pérdida. ¿Qué quiere decir? Son los incidentes en los que podría haber pasado algo más grave. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, José Chávez se pinchó con una aguja en la cama del paciente de medicina que está en el cuarto 13. Ya para eso, muchas veces, varios de los que hacemos la labor asistencial en el hospital, casi nos hemos pinchado la mano. Esto quiere decir que muchas veces pasa el casi me pincho, casi, hasta que finalmente me tocó a mí. Entonces, ¿sobre cuál tema tendríamos que abocarnos o no descuidar? Es básicamente lo que son los incidentes, porque manejando los incidentes o tratando de minimizar los incidentes, menos frecuentemente vamos a tener accidentes leves, moderados o accidentes graves o incapacitantes o catastróficos, como se les llama. Entonces, por eso la importancia de diferenciar lo que es un accidente de un incidente. Estamos nosotros dentro de las normas y funciones que debiéramos recibir todos. Está establecido que estamos obligados a reportar nuestros accidentes, porque estamos obligados a reportar los accidentes, de manera formal inclusive. Pero más aún, no estamos obligados a reportar los incidentes, pero son no solamente los que estamos obligados lo que debiéramos reportar, sino, pienso yo, los incidentes, porque es la base sobre la cual se puede mejorar con menos riesgo de que alguien se dañe más.
Ya hemos tenido muchos, casi me caí, casi me fracturé, hasta que finalmente, no hace mucho tiempo, hace unos pocos años, alguien se cayó del personal y se fracturó por un piso deteriorado en malas condiciones, ¿no? Entonces, tenemos siempre que trabajar sobre la base de que tenemos que mejorar, no solamente cumpliendo con la obligación, que de por sí no la cumplimos, de reportar nuestros accidentes, sino también de intentar reportar o tratar de reportar todo lo que son los incidentes a los cuales estamos expuestos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo notifico un accidente de trabajo? La norma está ya bastante bien establecida en este sentido. La siguiente, por favor. La notificación implica que haya un reporte. El reporte se genera finalmente, eh, me parece que es la oficina de Sheida la que hace la generación o el reporte del mismo, pero en base a la notificación que se realiza. Para hacer esta notificación se tiene un procedimiento que es especificado en las leyes y el reglamento. Está bien especificado y reglamentado por el cual debiera ser el empleador, que muy pocas veces se hace, el que notifica, o también puede hacerlo el trabajador por cuenta propia. Entonces, la notificación implica inicialmente eh, al momento de la atención, generalmente en las unidades, en los tópicos de emergencia, sea de cirugía o traumatología, se tiene que generar una hoja que es una notificación de un aviso de accidente, el cual tiene que ser firmado luego por personal y todo lo demás, y llega finalmente a la oficina de Sheida, donde se genera un reporte mismo. Sale un número de reporte y un número de aviso de accidente. La siguiente, por favor. Esta es la ficha que dispone el hospital. Muchos ya la hemos visto, la conocemos, pero muchos quizás no la conocen. Y estamos, como les repito, por norma, estamos obligados a reportar los accidentes de trabajo. Y es la ficha con la que todos debiéramos estar familiarizados a fin de que si tenemos un accidente de trabajo, lo reportemos. No pensemos que el reporte va a redundar en qué dirán de mí, o ahora de repente me cuestionan. Todo reporte, el objetivo es básicamente, como les recalco, mejorar. No hay manera de mejorar si no se conoce cuál es la realidad en la cual estamos en los accidentes de trabajo, por lo menos. La siguiente, por favor. Esto de acá es algo que se trabajó en el subcomité de seguridad y salud en el trabajo, en el cual vemos que el accidente de trabajo tiene dos ramas dentro de todo, ¿no? La administrativa y la asistencial. Los accidentes de trabajo, como dice ahí, deben ser atendidos en tópico de cirugía o traumatología. La realidad es que no todos tienen atención en tópico de traumatología o cirugía, ¿ya? Muchos de ellos no tienen atención, pero nuestro interés dentro de la unidad o la unidad de seguridad y salud en el trabajo y el mismo subcomité de seguridad y salud en el trabajo es tener acceso a esa información. Si finalmente no lo reportas, aunque formalmente estás obligado, no es algo que nos limite a nosotros para poder tener conocimiento de esto y tomar algún tipo de investigación cuyo objetivo no es encontrar culpables, sino encontrar en qué hubo problemas para que haya ese accidente y qué medidas podemos tomar para tratar de solucionar y no vuelva a suceder. Por eso es que dentro de todo lo que se había acordado en reuniones con dirección, que son parte paritaria del subcomité, eh, era que la caseta que está en la puerta vehicular tiene un cuaderno que muchos de repente ya han visto. Es un cuaderno en el cual pueden ustedes hacer el reporte de accidentes o incidentes de trabajo,
pueden dejarlo por escrito, solamente tienen que llenar algunos datos simples como dónde ocurrió, a quién le ocurrió, ni siquiera tiene que haberles ocurrido a ustedes. O sea, nosotros lo que queremos es la información, como les recalco, para poder hacer las investigaciones y tratar de mejorar o tratar de solucionar aquello que no funcionó adecuadamente e indujo que se produzca este accidente. Ese es por una rama. Por la otra rama está cuando procedemos formalmente. Formalmente hacemos nuestra atención en tópico de cirugía, se genera un aviso de accidente de trabajo, por lo menos la parte física, la notificación del mismo. Y en ese aspecto hemos querido diferenciar lo que son los accidentes, si es un accidente punzocortante o no. Cuando no es un accidente, ¿por qué la diferenciación? Porque los accidentes punzocortantes implican o atañen un riesgo o pueden traer involucrados un riesgo que podemos minimizar si actuamos temprano. ¿Ya? En ese sentido, desde hace un par de meses aproximadamente, tenemos diferenciado y ya coordinado con el jefe, con la jefatura de emergencia, que si es punzocortante, luego de su atención por tópico de cirugía, traumatología, su descanso médico si lo requiriese, qué sé yo, pasa a atención por el tópico de medicina. ¿Ya? Esa atención en el tópico de medicina tiene un objetivo básico, que es darle los antirretrovirales. Ustedes saben que el manejo de antirretrovirales para prevención secundaria por accidentes punzocortantes en trabajadores de la salud tiene efectividad, su efectividad son 12 horas. Quiere decir, si un accidente el sábado en la tarde, en la noche, no puedo esperar al lunes para que me vea el infectólogo y me dé antirretrovirales. Por eso la necesidad de pedir, de solicitar estos antirretrovirales y finalmente los hemos conseguido. Entonces, es importante que se difunda esto para que todos sepamos qué hacer si es que nos sucede. Ojalá que no nos suceda, pero es mejor saber algo que podemos hacer a que nos suceda y no saber qué hacer. ¿Ya? Si fuera una enfermedad, un accidente de trabajo de tipo punzocortante, vamos a ir con el jefe de guardia, tiene ya ahí registrado en su marquesina el diagnóstico que se le pone para la atención luego de haber pasado por su cirugía y su descanso. Le van a recetar los antirretrovirales y los van a orientar con la finalidad de que el primer día útil se acerquen a la unidad de salud ocupacional para tratar de, mediante atención, a generarles una referencia a infectología para que continúe si se considera un accidente laboral con riesgo, ¿no? Si no fuese un accidente punzocortante, bueno, procedemos como corresponde formalmente, se tiene que dejar una copia lo ideal que estamos planteando acá es dejar una copia de ese formato ya llenado de aviso de accidente en este cuaderno que estamos dejando en la garita de la puerta número 5, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es un trabajo que se ha desarrollado con la finalidad de orientar mejor los accidentes de trabajo, especialmente los punzocortantes, pero lo importante es tratar de que nos llegue la información para poder trabajar. La siguiente, por favor. ¿Por qué la importancia de los punzocortantes? Ya se los dije, o sea, tiene un tema implícito muy importante. La siguiente, por favor. Los contaminantes biológicos son muchos. O sea, nosotros podemos contaminarnos con material biológico, ya sea con virus, bacterias, protozoos, hongos, parásitos, y todos pueden producir un efecto adverso dentro de nuestra salud. Por ejemplo, podemos adquirir toxoplasmosis, podemos adquirir rabia, hepatitis B, tétanos, pero hay un grupo de enfermedades que estamos acá en los virus adelante, que son la hepatitis B, C y el VIH, que son enfermedades muy, muy importantes de prevenir. La siguiente, por favor. Ajá. Acá son las vías de transmisión del riesgo biológico. La fundamental, la que nos implica en los punzocortantes, son básicamente las heridas en la piel, cortadas, pero también el riesgo biológico va
por los ojos, labios, piel y mucosas, eh, parenteral, la consecuencia de los pinchazos, mordeduras, cortes, digestiva por inyección accidental en la boca, comer, beber o fumar en lugares de trabajo, cosa que teóricamente no debiéramos hacer. Todos sabemos que en nuestro centro de trabajo no debiéramos consumir alimentos y estoy seguro que en ninguno de los servicios se cumple eso. Y es algo que tendríamos que ir pensando en cambiar. No es infrecuente ver a las personas que venden afuera entrando con desayunos a los diferentes servicios, porque no entran con un desayuno, entran con dos, tres, cuatro y van buscando diferentes personas por cada servicio del hospital. En todos, no hay uno que sea la excepción. Y también otra vía es la respiratoria, ¿no? La inhalación. Entonces, como vemos, el riesgo biológico lo tenemos y el riesgo biológico es máximo en las instituciones de salud. Entonces, tenemos que tratar de limitar ese riesgo biológico. La siguiente, por favor. Acá vemos tres virus que se los presento, son de la hepatitis B, C y el VIH. Y son enfermedades de alto impacto. Se les llama enfermedades de alto impacto por el riesgo o el daño potencial severo que es para la persona. Una persona que por una actividad laboral adquiera hepatitis B, VIH o hepatitis C, le cambia la vida. Nosotros lo vemos muy lejano, pero a quien le ha sucedido, mil veces hubiera preferido prevenir y, entre comillas, perder mucho más tiempo en prevención y cuidado de su salud en el trabajo que pasar por lo que están pasando. La siguiente, por favor. Muchos pensamos que nos tenemos que cuidar mucho del VIH, pero después de un accidente con riesgo biológico por pinchazo o corte, el 30%, hay un riesgo de contagio de 30% cuando se trata de hepatitis B. Es 3% para la hepatitis C y menos del 1% para el VIH. ¿Ya? Entonces, de acá sale una conclusión muy lógica. Nosotros trabajamos en un ambiente laboral en el que el riesgo biológico es muy alto, estamos expuestos directa o indirectamente a estos virus y de los tres hay solo uno el que tiene vacuna, entonces, y es el que más riesgo de contagio tiene cuando nos pinchamos. ¿Estamos todos vacunados? O sea, debiéramos estar todos vacunados contra hepatitis B. Si no lo estamos, tendríamos que tener alguna razón médica que justifique el que no estemos vacunados. Es fundamental, sea cual sea la actividad asistencial que realicemos. La siguiente, por favor. Cuando hay este tipo de accidente, hay que considerar varias cosas. Si es que empecemos por la que está en el medio. Solo existe la vacuna contra la hepatitis viral B. Y como tal, les recalco que todos debiéramos estar vacunados. Todos debiéramos haber completado el esquema vacunal. Y este esquema vacunal nos protege con seguridad alrededor de 10 años aproximadamente. Y tendríamos que tener una medida de los anticuerpos a los 10 años para saber si requerimos nuevamente vacunación o no. Pero siempre tendríamos que estar al pendiente. Los aspectos a considerar cuando uno tiene un accidente punzocortante es el pronóstico o la gravedad de la infección. Esta gravedad de la infección es en realidad poco claro para el VIH. Con los tratamientos antirretrovirales se han orientado más a que si una persona adquiere VIH, sea cual sea el método,
ya tiende a ser una enfermedad que tiende más hacia la cronicidad con los tratamientos actuales, ¿no? Pero implica que le cambia la vida a esa persona que súbitamente adquiere una infección por un accidente laboral, y esto finalmente condiciona que cambie por completo su estilo de vida. Para la hepatitis C, más de la mitad, el 60-70%, pasan a la cronicidad. ¿Ya? Es importante que tengamos esto. Y para la hepatitis B, el 10% se vuelven crónicos, pero también la hepatitis B presenta casos fulminantes. ¿Qué quiere decir? Son muy pocos, pero son algunos que hacen formas fulminantes, agresivas, y pacientes pueden fallecer. Hay un grupo importante de los pacientes con hepatitis viral crónica, un grupo importante que pasan hacia la cirrosis. Entonces, es importante que veamos el futuro o lo que se puede producir si es que nos contagiamos por un accidente laboral punzocortante, por cualquiera de estos virus, y el riesgo al cual podemos estar expuestos, y que potencialmente son manejables o prevenibles para que no se produzcan. Y en cuanto a la profilaxis, ¿existe profilaxis? Sí, para la hepatitis B se le administra inmunoglobulinas específicas cuando uno tiene una fuente que es consistente, que confirmamos que se puede administrar. Como les comentaba, existen antirretrovirales para el VIH, pero su beneficio es dentro de las primeras 12 horas de sucedido el evento, y para la hepatitis C no hay profilaxis. Lo único que nos sirve es no infectarnos, o sea, tratar de evitar los accidentes. La siguiente, por favor. ¿Qué medidas generales debemos tener si tenemos un accidente de tipo punzocortante? La siguiente. En primer lugar, todo fluido corporal, sea de humano o animal, tiene que tratarse como potencialmente contagioso. Este es el lema bajo el cual la ley no obliga a aquellos, por ejemplo, que quieren operarse, que se hagan una prueba de VIH, que con el advenimiento del VIH fue muy frecuente que los cirujanos o quienes hacen actividades en las cuales implica mayor exposición a fluidos, líquidos corporales, solicitasen en los preoperatorios pruebas de VIH sobre todo, ¿no? Y lo que se dice o lo que se ha normado es que tienes que pensar que no debes pensar que todo es inocuo y que quizás el que sí tiene diagnóstico tiene alguna enfermedad de este tipo, o un problema, o un virus de este tipo. Lo que tiene que pensarse es que todo fluido con el que tratamos es potencialmente contagioso. Es como si actuásemos paranoicamente, pero es la mejor manera de estar protegidos. Tendríamos que tener todas las medidas de bioseguridad y tomarlas cuando manejamos todo tipo de fluidos a todo nivel. El uso rutinario de guantes. Los guantes deben ser de uso rutinario, debemos usarlos siempre y para cada paciente diferente. Algo que siempre hablamos y que nunca cumplimos es el lavado de manos antes y después, inclusive, de utilizar guantes. O sea, yo me pongo los guantes, atiendo a un paciente, descarto los guantes, tengo que lavarme las manos para atender para ponerme los guantes y atender al siguiente paciente. ¿Ya? Usar material de un solo uso, ya sean agujas, jeringas, idealmente materiales con mayor bioseguridad. En algunos hospitales de la institución ya se manejan agujas que son retráctiles para que uno con capuchón, para que no se pueda uno pinchar.
¿Por qué está resaltado el número 5? Porque es muy frecuente los accidentes punzocortantes al intentar reencapuchar las agujas. No se debe reencapuchar las agujas. Es algo que todavía vemos muy seguido, pero que tenemos que tratar de ya terminar de hacer. Y lo otro es el uso adecuado de los contenedores rígidos, que deben estar bien señalizados y con su tapa de seguridad, no manipular las cosas que están en el interior, ni pasar el límite de almacenamiento para el cual están diseñados, ¿ya? Y obviamente deben ser eliminados correctamente. La siguiente, por favor. Ya. Lo otro, lo que son restos de gasas, vendas, algodones, deben desecharse en cubos con bolsas resistentes y deben manipularse alejadas del cuerpo, ¿no? Entonces, todas estas cosas no debieran manejarse. A veces vemos al personal que lleva, el personal de limpieza los tiene pegadas al cuerpo, pero no debieran manejarse por separado e individualmente. Lo obvio, las lesiones del cuerpo que sean exudativas debieran estar aisladas mediante apósito o uso de guantes. Toda superficie, sobre superficies manchadas con sangre u otros fluidos, debiera verterse lejía diluida, ¿no? La limpieza que suele hacer el personal de CIS. El número 10 está en rojo porque es algo que les recalco que debiera ser en el 100% de la población, tener una vacunación contra la hepatitis B. Y obviamente todo accidente con riesgo biológico debiera seguir el protocolo específico. La siguiente, por favor, la que sigue. El protocolo de actuación ante un riesgo biológico es lo básico, ¿no? O sea, cómo actúa el trabajador, debe retirar el objeto con el que se ha producido el accidente y asegurar la zona. ¿Qué quiere decir? Por nuestro nerviosismo, en vez nos desesperamos con que nos pinchamos con algo y la desesperación nos puede producir que nos sigamos lastimando o lacerando con algún otro material punzocortante que está cercano. Segundo, se debe forzar el sangrado en la zona de la lesión, lavándolo con abundante agua y jabón y desinfección de la herida. Si ha existido contacto con las mucosas, tiene que haber un lavado con una solución salina, ¿no? Tiene que ser un lavado enérgico y hacer discurrir el agua abundantemente. Obviamente, si yo me pincho con una aguja tomándole agua a, qué sé yo, María Isabel de Dios, yo tengo que obtener la información referente a María Isabel de Dios, porque yo no sé cuál es la condición de María Isabel de Dios, ¿no? Tengo que tener básicamente un número para ubicarla, si este es un paciente ambulatorio, de repente vino solamente para tomarse una muestra y accidentalmente yo me empinché, pero tengo que saber los datos de esta persona, especialmente su teléfono, y recabarle un consentimiento informado con la finalidad de poder hacer los estudios o las pruebas pertinentes del caso, porque nos interesa saber si es que tiene VIH, tiene hepatitis B, tiene hepatitis C, etcétera, ¿no? Acá viene ahí sigue ya la atención, lo que está estipulado, que es acudir al tópico de emergencia, tópico de cirugía o traumatología, y hacer que se genere el aviso de accidente de trabajo y de ser necesario el descanso médico pertinente. La siguiente, por favor. Ya, como les recalco, luego de eso está coordinado que el jefe de guardia de emergencia de medicina, en este caso el jefe de emergencia, le brinde el tratamiento profiláctico antirretroviral de ser pertinente. Lo otro es tomar muestras de sangre basales. El caso fuente es de dónde provino el fluido con el cual estamos lesionados o la fuente que sospechamos que tenga, en este caso se le hacen pruebas como antígeno de superficie para hepatitis B, para el VIH y para el hepatitis C. Y al trabajador obviamente se le tienen que hacer algunos exámenes que son basales. Son exámenes basales con los cuales uno puede demostrar, si todos salen negativos, que uno
previo a ese accidente laboral no tenía esa infección que digamos, más adelante apareció, ¿no? Entonces, es importante, ese es un problema que siempre se ve en lo que son cuando uno reclama las enfermedades profesionales, la preexistencia. Y para la preexistencia es fundamental que todos pasemos una evaluación médica anual, que es lo que se les pide, porque ahí uno puede dar validez o decir, yo durante mis evaluaciones anuales nunca tuve estas alteraciones, luego reporté este accidente de trabajo, este accidente punzocortante, y luego de lo cual me ha aparecido. Y esa es una gran ventaja, digamos, ventaja para lo que le toca vivir a esta persona que ya le cambió la vida. ¿Por qué? Porque te da beneficios. O sea, acuérdense que nosotros tenemos un seguro complementario de trabajo de riesgo porque hacemos una actividad de riesgo. Por algunas condiciones médicas que podemos tener o sufrir, tenemos derecho a compensaciones económicas, a tratamientos especializados, seguros especiales, etcétera, cosas que solamente se pueden acceder si uno reporta lo que le ha sucedido y sigue todas estas cosas, cuya finalidad básicamente en el punto 6 es buscar que no hay preexistencia de estos problemas al problema del accidente laboral punzocortante actual, ¿ya? Y el último punto que pongo acá es, como les recalco, acudir al primer día hábil siguiente a la unidad de seguridad y salud en el trabajo, a fin de que se genere la hoja de referencia de infectología de ser necesario, se inicie el seguimiento del caso y si no se ha realizado, se generen las órdenes para la toma de muestras nasales. La siguiente, por favor. Ese es cómo actuamos nosotros como accidentados. ¿Cuál es la actuación que debiera seguirse desde el punto de vista sanitario? Si pasó el accidente laboral, procedimos como había que proceder y se averigua que el caso fuente es negativo para hepatitis B, C y VIH. Entonces, en este caso, el accidentado no precisa ningún tipo de seguimiento. Obviamente, si no está, hay que vacunarlo contra hepatitis B y vacunación antitetánica si es que procede. La siguiente, por favor. Ya. Si es que el trabajador o si es que el trabajador se ha accidentado y la fuente del accidente eh, tiene hepatitis B o desconocemos si es que tiene hepatitis B, hay, hay algunas condiciones a tomar en cuenta. Si el trabajador no está vacunado, hay que administrar una inmunoglobulina específica antihepatitis B. El glúteo antes de los 7 días, vale decir, tenemos un poco de tiempo. Y una primera dosis de vacuna antihepatitis B en el deltoides antes del séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del séptimo día de sucedido el evento, vale decir, tenemos algunos días, podemos administrarnos esto. Tenemos algo de tiempo para poder actuar. Continuando con una pauta rápida, con la pauta rápida de vacunación para hepatitis, que es 1, 2 y 12 meses, ¿no? Si es que no se inicia la vacunación, se pondrá una segunda dosis de inmunoglobulina al mes de sucedido el accidente, ¿no? Me accidento hoy día, si es que no me llego a vacunar, al mes siguiente tendría que recibir una segunda dosis. Ya esto lo suele manejar infectología, porque son quienes manejan mejor esto de la prevención secundaria de accidentes, en caso de que la fuente sea un caso positivo de hepatitis B o sea un caso desconocido que no sabemos. Si el trabajador accidentado tiene vacuna para la hepatitis B, se tienen que dosar los niveles. Lo sigue manejando infectología. Se tienen que valorar los niveles. Si tienes más de 10 unidades internacionales por litro, entonces de antihepatitis viral B, del antígeno de superficie contra la hepatitis viral B, no necesitas administrarte nada porque tienes defensas contra este accidente que has tenido, ¿no? La siguiente, por favor.
pero si es que si el nivel del dosado es menor a 10, hay opciones de que no respondió a la vacuna, es un paciente no respondedor a la vacuna o que respondió a la vacuna en el pasado, que tiene una pobre memoria, ¿no? Una, si es que se trata del primer caso que no respondedor a la vacuna, se da una dosis de inmunoglobulina específica, dentro de los 7 días siempre, que se repite al mes, como si no estuviese. ¿Por qué? Porque no responde a la vacuna. Y se inicia una nueva vacunación antihepatitis para pauta rápida, como estaba, al cero, o sea, al momento del evento, al mes, a los 2 meses y a los 12 meses. ¿Ya? Y si respondió a la vacuna en el pasado, una única dosis de vacuna antihepatitis B. Y obviamente verificar los niveles de anticuerpos al mes, ¿no? Que deben ser mayores a 10, que es lo que se espera. La siguiente, por favor. Mira, si el trabajador accidentado está vacunado sin determinación de antígeno de superficie antihepatitis B, como les digo, siempre se tiene que determinar el título. Si es menor a 10, hay que poner una inmunoglobulina inmediatamente, dentro de los primeros 7 días. Y una primera dosis de vacunación para la hepatitis B también dentro de los primeros 7 días. Se dan cuenta que el accionar tenemos un plazo relativamente largo de 7 días para poder acceder a infectología, que es lo que me interesa que entiendan. Cuando nos accidentamos y tenemos la sospecha que pudiera tener ese paciente que nos infectó, un accidente punzocortante, hepatitis B, tenemos la opción todavía. Esta opción la perdemos a las 12 horas en el caso del VIH. Tenemos todavía 7 días para llegar a infectología, que es nuestro objetivo. Y si nuestro título es mayor a 10, no hay necesidad terapéutica. Como se dan cuenta, lo que se busca es que los títulos de anticuerpos sean superiores a 10 unidades internacionales por litro. Acá, como lo remarca acá, el trabajador accidentado durante la pauta de vacunación recibe inmunoglobulina inmediatamente y continuar una pauta rápida de vacunación, que es la que les estaba mencionando, que es la de 0, 1, 2 y 12 meses, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando el caso fuente tiene hepatitis C o desconocemos si es que tiene o no tiene, hay que hacer un seguimiento de marcadores serológicos y un perfil hepático a las 6 semanas, 3, 6 y 12 meses. Básicamente con la hepatitis C no hay mucho que podamos hacer más que hacerle seguimiento. La que sigue, por favor. Acuérdense que todo esto es para intentar o tratar de no adquirir la infección, ¿ya? Si el caso fuente fuera con VIH positivo o desconocido, se tiene que valorar la necesidad de antirretrovirales según el protocolo. La profilaxis debe iniciarse en las primeras horas tras la exposición, es lo que les vengo repitiendo. Se ha determinado que las 12 primeras horas son el límite máximo bajo el cual debemos de tener acceso a estos antirretrovirales con la finalidad de ser prevención secundaria. ¿Qué quiere decir? Prevención secundaria, que nos accidentamos y tomamos medidas para tratar de no estar infectados. ¿Ya? Si el caso fuente fuera positivo a las 2 semanas, en caso de profilaxis con antirretrovirales se realiza un hemograma, perfil renal, hepático, etcétera, ¿no? Si hubiese síntomas, hacer carga viral de VIH en este tipo de pacientes. Por eso es tan importante que siempre dentro de las acciones, una vez que aseguramos nuestro lugar luego del accidente, evitamos infectarnos, lavamos la herida, la limpiamos, la desinfectamos, lo que fuera. Nunca olvidar el caso fuente, nunca olvidar que ese fluido contaminado o sospechoso es de alguien y que tenemos que tener el acceso a su información, para lo cual tenemos que tener mínimamente sus datos
y su teléfono para poder ubicarlo si fuera necesario más adelante, y el consentimiento informado para la toma de muestras que se requieren con la finalidad de que podamos nosotros hacerle seguimiento a los casos, ¿no? Estos exámenes que se piden son básicamente para seguimiento en el caso de pacientes con VIH positivo y desconocido, pero básicamente con VIH positivo, que son seguimientos a las 6 semanas, 3, 6 y 12 meses. ¿Qué conclusión sacamos de esto de acá? Sacamos la conclusión de que nos vamos a tensionar durante mucho tiempo, porque vamos a tener que hacernos exámenes frecuentemente durante los próximos 6 hasta 12 meses para tener la tranquilidad que luego de un accidente punzocortante con una fuente positiva o una fuente desconocida, eh, pudiéramos desarrollar una infección por VIH, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la prevención. La siguiente, por favor. Finalmente, les pongo lo que siempre les pongo a todos. La seguridad y salud en el trabajo es un objetivo común, pero es una responsabilidad compartida. A nosotros porque no nos interesa que nos cambie la vida un accidente laboral, menos uno punzocortante, con riesgo a exponernos a algo, porque de repente vamos a pasar los peores 12 meses de nuestra vida, tensionados, ansiosos. Finalmente no pasa nada, pero ya pasamos 6, 12 meses tensionados. Y para la institución, porque quieranlo o no, nuestra productividad va a ser menos, nuestra capacidad laboral va a verse en detrimento. Entonces, esta frase cobra más importancia porque no solamente es responsabilidad del empleador, sino es una responsabilidad compartida en la cual nosotros tenemos un papel muy importante, porque nosotros somos los que hacemos la actividad laboral y solo nosotros podemos reportarla. Si es que hay accidentes, no hay accidentes. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor José Chávez por tan interesante ponencia. Y si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla levantando la mano. Ahí hay una para ver también. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Solo que la pared. ¿Consulta? Bueno, si no hubiese ninguna consulta, me gustaría terminar recalcándoles la importancia del reporte de incidentes y accidentes e insistirles que no necesariamente lo que nos interesa es la información, que nos llegue la información para poder hacer la investigación y tomar las medidas del caso a fin de que se puedan corregir o no vuelva a suceder esto. Y para esto no necesito ser yo el que me accidento. Si yo sé que mi compañero de trabajo se accidentó, puedo reportarlo en este cuaderno que tenemos en la garita de la puerta vehicular, que es para reporte de accidentes e incidentes. Es fundamental que reportemos, porque eso nos alimenta a todos, nos alimenta en el sentido de que nos da la información para tratar de que nuestros trabajos sean más seguros. Y quién no quiere más que dejar el trabajo en casa y disfrutar de la familia, de nuestro hogar, y no estar pensando, y ahora me accidenté, me habré contagiado, no me habré contagiado. Eso va a depender bastante de nosotros, ¿no? El mejorar poco a poco va a depender de que reportemos. No tengamos miedo, porque la información que nos llega o que nos llegue es básicamente para mejorar. No tiene ningún fin punitivo.
Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, les voy a reforzar un poquito con imágenes para complementar lo que el doctor nos ha expuesto. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ya. Muy buenas tardes también con todos ustedes. La que les habla es la licenciada Elba Montero de la Unidad de Salud Ocupacional. Junto con el doctor Chávez trabajamos sobre todo para brindar prevención a los trabajadores, ¿no? Nuestro objetivo principal es brindar conocimientos a todos ustedes para tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Fomentando de esta manera una cultura preventiva en todos ustedes. ¿Y qué queremos con eso? Evitar y disminuir los accidentes de trabajo. En estas imágenes podemos ver que hay innumerables riesgos. Riesgos eléctricos, puede ser de cualquier trabajador que de repente coja un enchufe con la mano húmeda o el enchufe esté malogrado y le pase una descarga eléctrica. También tenemos en nutrición a un cocinero que está preparando el arroz chaufa, porque aquí lo vemos picando cebolla, se pica los dedos, ¿no? Un accidente de trabajo. O de repente un golpe por la caída de un objeto de una altura, ¿no? Y que causa un traumatismo en la nariz, en la boca de una persona, ¿no? De una trabajadora. Tenemos que entender que la seguridad del personal no viene a ser un lujo ni una opción, es una necesidad que tienen todos los trabajadores, ¿no? Y como decía el doctor, forma parte esencial del costo de hacer nuestro trabajo. Todo trabajo tiene un riesgo, ¿no? En este caso, en el hospital tenemos innumerables riesgos. Riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos. Lo importante es construir entre todos nosotros una cultura preventiva. Pero esto es un poquito difícil, como ustedes ven, ¿no? Porque nosotros los invitamos a las capacitaciones y entran pocos. Tenemos 800 trabajadores, se les invita casi todos y todos, pero poquito a poco vamos a ir poniendo un granito de arena para que todos vayan formándose así una cultura preventiva, ¿no? Porque sabemos que los costos de la prevención son costos, ¿no? Se pagan en el presente, pero los beneficios los vamos a ver en el futuro. No vamos a tener trabajadores accidentados, vamos a tener trabajadores mejor controlados, ¿no? Con sus exámenes ocupacionales y con eso mejorar la calidad de vida laboral, ¿no? Aquí tenemos un accidente de trabajo que ya el doctor lo explicó, un suceso repentino que sobreviene a causa de una actividad laboral, ¿no? Y que puede producir una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o también la muerte. Quería decirles que no se considera accidente de trabajo, ¿no? Porque algunos me estuvieron preguntando, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador se va a su centro de trabajo y en el trayecto, ¿no? De que está yéndose a trabajar sufre un accidente, eso no es accidente. Si el trabajador intencionalmente, por una condición de desobediencia, de repente le dicen no cojas ese enchufe que está mal logrado, y, bueno, el trabajador no obedece, vuelve a enchufar un enchufe que está cruzado, ¿no? Y sufre un accidente, ha sido intencional por el propio trabajador, es una condición del trabajador, no ha obedecido las indicaciones, no ha incumplido las órdenes del empleador. Si hay actividades recreativas, si este trabajador está jugando fútbol, está jugando vóley y se accidenta, tampoco no se considera un accidente laboral, ¿no? Si este trabajador ha ingerido bebidas alcohólicas o está con algún estupefaciente o alguna droga, tampoco, y si sufre un accidente durante este estado, tampoco es un accidente.
Si hay una conmoción, un desorden público, terrorismo, y ese trabajador se ve accidentado, tampoco se considera accidente laboral. Y si hay una convulsión de la naturaleza, como por ejemplo un terremoto, un incendio, tampoco es accidente laboral, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos los accidentes? Sobre todo es la vigilancia epidemiológica en accidentes de trabajo. Es la información que ustedes nos brindan oportunamente, ¿no? Esa información nosotros la vamos a analizar, vamos a hacer una inspección de trabajo, vamos a ir al lugar donde se han accidentado, vamos a averiguar quién ha sido el accidentado, por qué se ha accidentado, ¿no? Así, de esta manera, se va a aprovechar esta información de una forma sistemática, periódica y oportuna, y se va a compartir a la red Sabogal, ¿no? Para que todo quede debidamente escrito, ¿no? E informado. Y como decía el doctor, hay un seguro complementario de riesgo. Si ustedes no llenan su formato de accidente, pueden haber consecuencias después que no les reconocen y no les pagan el seguro complementario de riesgo, ¿no? Como les decía, todos los accidentes se investigan, casi todos, frecuentemente casi todos, ¿no? Identificamos aquí qué factores, qué elementos, qué es lo que ha pasado con el trabajador, por qué se ha ocasionado el accidente o el incidente. Esta investigación es importante porque nos va a demostrar cuál ha sido la secuencia o la red de causalidad, cuáles han sido las causas, y de esta manera poder tomar acciones correctivas y prevenir que sucedan nuevamente estos accidentes, ¿no? Cuando sucede un accidente, hay factores en la organización, en el centro laboral, ¿no? Que sí, a veces no hay buenas condiciones y esto se puede presentar como un peligro, pero tenemos nosotros que estar concientizados de avisar y comunicar a las jefaturas donde existe un peligro. O sea, todos tenemos que ser proactivos, tenemos que avisar cuando hay un peligro. También tenemos que ver las condiciones de la tarea, cómo es nuestro trabajo. Sobre todo en las áreas de emergencia hay mucha sobrecarga laboral también, ¿no? Y a veces cuando estamos muy congestionados, el apuro nos hace de repente, ¿no? Sufrir un accidente de trabajo, ¿no? También el trabajo en equipo es importante, ayudarnos cuando estemos así muy atareados, ¿no? Las acciones individuales de cada uno de nosotros también son importantes, ¿no? Y ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y cuando ocurre un incidente, inmediatamente comunicarlo, para que, como hemos visto la pirámide de Beard, ¿no? Muchos incidentes provocan al final un accidente de trabajo, ¿no? Pero ¿por qué ocurren los accidentes? ¿Es culpa del trabajador? Podría ser. ¿Es falla de la organización? También, ¿no? Culpa del trabajador decimos porque son actos subestándares o actos inseguros que el mismo trabajador comete, ¿no? Fallas de la organización, ¿por qué? Porque las condiciones laborales a veces no están óptimas. No hay buena ventilación, hay ¿cómo le podríamos llamar a esta palabra? Mucho trabajo, demasiado, ¿no? Atiborrado el trabajo, demasiado estrés, ¿no? A veces son fallas que tiene la organización también, ¿no? Pero siempre en la labor asistencial van a haber riesgos. Como ya ha explicado también el doctor Chávez, riesgos por pinchamientos con aguja en la labor asistencial, pero en la labor administrativa también hay riesgos. Aquí en esta figura, por ejemplo, ustedes ven una oficina con varios escritorios. Cada uno vive su mundo aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, varias situaciones que pueden poner en peligro al trabajador. Aquí vemos a un trabajador subido en una silla, tratando de alcanzar en este gavetero unos libros. ¿Qué puede suceder? Ese trabajador, acá hay un peligro, ¿no? Ese trabajador, la silla se puede correr, ese trabajador se puede caer y se puede fracturar una pierna, un brazo. Aquí tenemos, por ejemplo, también un escritorio con una computadora
y todos los cables de la computadora no están juntos, están al aire, no están debidamente sujetos, ¿no? Aquí tenemos un trabajador que está cargando una caja y de repente se ha caído, se ha tropezado con un cesto de papeles. También puede sufrir una caída. Y así como ustedes ven, aquí también hay un trabajador que está al lado de una ventana donde no tiene una cortina o algo que lo proteja de la luz solar. También es un riesgo. Puede verse afectada su visión, ¿no? Y así como ustedes ven, hay diferentes situaciones que pueden ocasionar accidentes. Aquí hay un gavetero abierto, ¿no? Hay un trabajador que está agachado recogiendo unos papeles. Al levantar la cabeza, se la puede romper o se puede sufrir un daño, ¿no? Como ustedes ven, hay innumerables accidentes. Pero ¿qué sucede? Que alrededor de la mitad de los accidentes que ocurren en los hospitales no son reportados. Tenemos varios casos y nosotros nos encargamos, yo me entero a veces de casualidad que ha habido un accidente. Buscamos las fichas, no las encontramos. Llamo al trabajador y me dice, sí, tuve un accidente, pero eso ha sido hace como 20 días. ¿Lo reportaste? No, me olvidé. O sea, hay un subregistro de accidentes. No se reportan los accidentes. Entonces, eso no es beneficioso para el trabajador, ¿no? Y para nosotros tampoco, porque no tenemos un récord real de lo que está sucediendo, ¿no? Y no podemos tomar las medidas que deberíamos de tomar. Luego, las consecuencias de los accidentes de trabajo con exposición biológica, como decía el doctor, que ocurren en los hospitales, a veces no son inmediatas, pero lamentablemente son irreversibles, si es que no se toman las medidas oportunas, ¿no? Tenemos que ver que hay diferentes virus y bacterias que nos pueden afectar, sobre todo los virus, ¿no? De hepatitis, de HIV. Perdón. ¿Y cómo evitamos los accidentes en mi centro de trabajo, en nuestro centro de trabajo, porque es el hospital como nuestra segunda casa, ¿no? Los controles de ingeniería, como decía también el doctor Chávez, las jeringas y agujas especiales que tienen protectores, como ustedes ven acá hay diferentes clases, ¿no? De jeringas que nosotros podemos solicitar y podemos pedir a logística, pero tenemos que hacer fuerza común también, que nos envíen ese tipo de instrumental biomédico, ¿no? Para poder cuidarnos nosotros también. ¿Qué otra cosa tenemos, no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver tipo de jeringas y alitas que a la hora que uno coloca la aguja, retira como una cuerda y inmediatamente se cubre la aguja, ¿no? Son tipos de, creo que se llaman las íntimas, estas son las íntimas, me parece, un tipo de alitas que son apropiadas, ¿no? Para evitar accidentes. ¿Ya? También tenemos otra práctica que debemos nosotros tener, por ejemplo, los que trabajan en el laboratorio, ¿no? Hacer sus procedimientos específicos para reducir el riesgo de exposición y de qué manera. Por ejemplo, el control de muestras, cómo se deben obtener las muestras, de qué manera, ¿no? Se obtienen las muestras, cómo las obtengo, cómo las recepciono, ¿no? Dónde las coloco y cómo las transporto. O sea, estos tres son importantes para los trabajadores que están en el laboratorio. Otra de nuestras prácticas que debe de ser, pero para todas, como nuestro Padre Nuestro, es el lavado de manos. ¿Ya? Es un lavado de manos riguroso después de cada procedimiento en los que me puedo haber contaminado con fluidos o con sangre, ¿no? De esta forma nosotros minimizamos el riesgo de transmisión de infección no solamente a nosotros mismos, sino también a los otros pacientes, ¿no? Cada vez que nos quitamos los guantes también debemos lavarnos las manos. Los controles de prácticas de trabajo, como decía el doctor, no reencapuchar las agujas no se tapan, se descartan tal como los usaron en un recipiente rígido, y solamente este recipiente debe ocupar las 3/4 partes. Cuando ustedes vean que este recipiente está lleno, por favor ya séllenlo y envíenlo a su lugar de acúmulo de residuos, ¿no?
porque esto ya no se puede usar, porque puede haber un riesgo de que ustedes se pinchen, ¿no? Con las agujas que sobresalen. Tampoco se debe de hacer desplazamientos con los objetos punzantes en la mano. Y esto lo he visto, porque a veces terminan de colocar un inyectable y van con la aguja al aire y van a traer un algodón o van a traer un poco de alcohol. También puede haber alguien que esté detrás suyo y de repente no se dan cuenta y los pueden pinchar también, ¿no? Con la aguja contaminada. Entonces, esto no se debe de hacer. Ya hasta el cansancio, no reencapsular las agujas, no se reencapsulan. El recipiente rígido y con tapa, este es el que nosotros conocemos para los materiales biológicos, ¿no? El decálogo para todos los trabajadores que están en la labor asistencial deben de tener métodos de trabajo seguro, deben de tener su material preparado antes de realizar un procedimiento. Siempre el orden es importante. ¿Para qué? Para prevenir los accidentes, ¿no? Tuvimos un accidente de una trabajadora que decía, no tengo dónde llevar mis jeringas. Entonces llevaba en una cubeta, rebalsando todos los tratamientos que tenía que administrar, y no se dio cuenta que había colocado un medicamento y había dejado la aguja con la jeringa al nivel de la bandeja. Y accidentalmente se hincó, pues, ¿no? Se hincó y tuvimos que hacerle un seguimiento por siempre hay que llevar un cochecito, por eso es importante de que tengan todo en orden y todo previamente ya listo, ¿no? No debemos olvidarnos tampoco de colocar el contenedor próximo a donde nosotros vamos a hacer un procedimiento. No lo tenemos que tener alejado, porque a veces colocamos en una camilla a un paciente un tratamiento y el recipiente lo tenemos a media cuadra. Entonces, tampoco eso es apropiado. No debemos olvidarnos tampoco de los equipos de protección personal. Usar adecuadamente nuestros EPPs, nuestros gorros cuando necesitamos, los lentes de protección, ¿no? Los tapabocas que hay quirúrgicos, el KN95, y lavarnos las manos. También tenemos que tener en cuenta la reducción de las fuentes. Tenemos diferentes clases de residuos. Los residuos se clasifican en tres líneas, ¿no? La clase A, la clase B y la clase C. Para la clase A tenemos a todos los residuos que son biocontaminados, de los cuales se han derivado de la atención al paciente, de los instrumentos, los materiales, ¿no? Hay material biológico, sangre humana, productos derivados, punzocortantes, animales contaminados. Todo eso es residuo biocontaminado, bio de vida, ¿no? Y los residuos especiales, que son los químicos peligrosos, los farmacéuticos y los radioactivos. Y los residuos comunes, que son generalmente el cartón, el papel, que son eliminados en bolsas negras o en tachos negros, ¿no? Con bolsa negra. Por ejemplo, en una inspección que hemos realizado, esto no es para poner sanción ni para castigar a nadie, es solamente para educar, ¿no? Hemos visto materiales biocontaminados, ¿no? Restos de agujas en tachos negros. Como acabamos de decir, estos materiales son para los rojos, ¿no? Para los material biológico. Entonces, esta es una inadecuada segregación de residuos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el rojo estamos viendo que tenemos una botella de agua mineral. O sea, esto es para el negro. Estamos haciendo una inadecuada disposición de los desechos. Tenemos que tener bastante precaución y bastante cuidado con esto. Tenemos, por ejemplo, acá un recipiente rojo, que sí, efectivamente está con jeringas y agujas, pero está en un lugar inadecuado, está al lado de los materiales limpios. Tampoco debería de estar acá. Lo ideal es que se llame mantenimiento y se pueda colgar en la pared, ¿no?
se pueda colgar a la altura más o menos de nuestro tórax para poder echar las agujas y las jeringas. Tenemos, por ejemplo, aquí, y esto es de nuestro hospital, ¿ah? Tenemos aquí, por ejemplo, una mesita, ¿no? Que guarda los sueros, la puerta abierta. Esta puerta abierta, cuando la enfermera, el médico pasa por este lado, encuentra la puerta abierta, no la ve abierta, se tropieza, puede ocasionar accidentes también de trabajo, ¿no? Se puede tropezar, se puede golpear la pierna, el pie, etcétera. Entonces, esto tenemos que evitar, tenemos que educarnos. Miren, bolsa roja con papeles, con bolsas, con guantes, o sea, es una mezcla. Esto tenemos que fomentar esta parte preventiva, esta educación, tenemos que saber cómo segregar los residuos, ¿no? Aquí en la amarilla tenemos gasas, tenemos aquí guantes, tenemos de todo, papeles, tenemos que tratar de evitar todo esto. Miren, bolsas plásticas, es una mezcla de todo. También tenemos algo que hemos visto frecuentemente, los balones de oxígeno. Este es en un área crítica, ¿no? Los balones de oxígeno nunca pueden estar de esta forma, siempre tienen que estar sujetos de repente aquí con una cadena a esta baranda que vemos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estos balones se pueden caer, pueden golpear de repente a los familiares o al mismo paciente que está deambulando por acá, o pueden romperse la válvula a la hora que se caen y puede provocar accidentes, ¿no? Porque la salida del oxígeno es estrepitosa. Entonces, esto debería de estar asegurado. Los frasquitos de vidrio que se utilizan también se encuentran así con la aguja encima, o sea, son residuos punzocortantes que deben de ser arrojados al material, al recipiente rojo, ¿no? Que contiene ahí los restos de vidrio, envases o cajas rígidas, ¿no? Que se sellan adecuadamente para evitar esos cortes o lesiones en los dedos de repente, ¿no? ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica y cuáles son los principales objetivos? Nosotros queremos determinar la tasa de pinchaduras que hay o de accidentes laborales, determinar cuáles son los factores que lo causan, asegurar que los trabajadores accidentados reciban el tratamiento adecuado, identificar las áreas en las que es necesario mejorar los programas de prevención. Por eso es que estamos con un ciclo de todos los meses vamos a un servicio para identificar qué es lo que está fallando, ¿no? Y brindar las recomendaciones apropiadas a las jefaturas de servicio, ¿no? Para que se mejoren, ¿no? Sobre todo para que se mejoren para evitar los accidentes. Y eventualmente también proporcionar estrategias prácticas para hacer frente al problema, ¿no? Que estamos viendo y que se está suscitando. Eso sería todo. La capacitación, la prevención, los programas para minimizar y evitar los accidentes es primordial, ¿no? Para poder tener mejor calidad de vida laboral. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere decir que han entendido todo? ¿No hay ninguna inquietud, ninguna pregunta para mí o para el doctor Chávez? ¿Pueden levantar la mano? Los micrófonos están activados. Luis Sandoval, a ver. Luis Sandoval, ¿puedes hacer tu Hola, pregunta? hola señorita, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Luisito? Eh, Sobre los accidentes de trabajo, cuando se informan, eh, la solicitud
de atención inmediata al trabajador accidentado es inmediata o porque a veces parece engorroso? Esa es una. La otra es sobre la bioseguridad de tanto paciente y trabajador. Por ejemplo, habló sobre los balones de oxígeno. Justamente en emergencia tenemos balones de oxígeno que no están asegurados. Cuando se le avisa a mantenimiento, mantenimiento hace oídos sordos y a veces dice que no tiene el material suficiente para que venga y asegure los balones de oxígeno, ¿no? Como por ejemplo las cadenas que tiene que poner, ¿no? Esas cosas siempre están por falta de presupuesto, no arreglan rápido las cosas o no, no está funcionando bien esa área. Entonces, si hablamos de bioseguridad, hablamos de lo que es los accidentes de trabajo, a veces no ponemos, como, no puedo decir, no se cumple como debe ser los parámetros de seguridad, ¿no? Esa era mi Sí. pregunta. Sí, Luis, mira, nosotros cuando encontramos alguna deficiencia, algo que no está bien, nosotros informamos a la dirección. O sea, nosotros estamos cumpliendo con informar. O sea, hacemos una inspección e informamos primero a la jefatura de tu servicio, ¿no? Tenemos que nosotros comenzar a hacer un cambio, porque nosotros tenemos que insistir hasta que ellos entiendan de que es responsabilidad de las autoridades solucionar todas las cosas que están mal. Entonces ya nosotros hemos comunicado a la jefatura, ¿no? De ese servicio que hemos encontrado, no he mencionado cuál, ¿no? Porque como te digo, no es algo que queramos nosotros acusar al servicio, no. Queremos corregir algunas cosas, pero tenemos que comenzar poco a poco. O sea, poco a poco vamos a ir cambiando la mentalidad de la dirección, de la responsabilidad de mantenimiento, de la responsabilidad de la administración, para que ellos tomen conciencia. Poco a poco vamos a hacer un poquito más. No se va a quejar uno, se van a quejar dos, tres y después todos. Y nos van a hacer caso. Pero si no comunicamos, no avisamos, no va a poder haber cambio. ¿Entiendes? Entonces, poco a poco, mira, ahora, no es engorroso cuando tú tienes un accidente de trabajo. Tú te accidentas, por ejemplo, con una pinchadura de aguja. Lo primero que haces es ir al tópico de cirugía, ¿no es cierto? Vas al tópico de cirugía, el médico te atiende, el médico tiene un código de diagnóstico para lo que te ha pasado, ¿no? En este caso, una pinchadura de aguja. Hay que seguir, como el doctor Chávez ha puesto, un flujograma. Una vez que el médico te ha llenado el accidente de trabajo, tú con esa hoja de accidente que el médico te ha firmado, llenas también tus datos. Tienes que poner tu nombre, tu edad y hay algunas cosas más que te lo pone la señora Sheida que trabaja en administración. Ella te va a poner un código al original del formato. Una vez que ella le ha puesto el código, tú le sacas la copia, una la dejas en recursos humanos y otra me entregas a la unidad de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque nosotros informamos a la red Sabogal todos los accidentes en forma mensual. O sea, no se queda en el papel, nosotros lo informamos, porque ellos a su vez también lo informan al Ministerio de Trabajo. Ojo, ¿ah? Todo es informado. Entonces, se te hace el seguimiento adecuado, se hace la investigación, por qué te accidentaste, por qué sufriste, porque pueden haber múltiples circunstancias, ¿no? Pero todo tiene que seguir un orden. Por eso es que el doctor ha dado la forma como el flujograma se está dando. ¿Cuál es la forma que tienes que seguir, no? Primero al tópico, el médico te llena la hoja, la llevas a administración, de administración te ponen un código, del código lo llevas a recursos humanos y después una copia a salud ocupacional. Salud ocupacional ya se encarga de enviarlos a Bogal y de hacer la investigación del accidente. Y luego se informa a la dirección. O sea, nada queda ahí guardadito, todo se expone. Excelente, muchísimas gracias, señorita. Ya, Luis. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo creo que todo ha quedado claro, ¿no?
Para finalizar, recuerden que hay que erradicar las malas costumbres, ¿no? Esas malas costumbres de decir, no, yo no voy a avisar porque después me agarran cólera. No, tenemos que comunicar cuando veamos algo que no está correcto. Si ustedes ven que no hay buena ventilación adecuada, comuniquen. O sea, al cansancio nos van a tener que hacer caso. O sea, hemos comenzado de nada, de cero hemos comenzado con lo que es el servicio de salud ocupacional. No se olviden de que también tienen que pasar sus controles prevacacionales. Eso es obligatorio para todos los trabajadores. Es un deber del trabajador salir a sus vacaciones en buen estado de salud, porque a veces salen de vacaciones y durante las vacaciones se enferman y eso ya no les vale el descanso médico ya. O sea, pierden ustedes sus días vacacionales porque no se han chequeado adecuadamente, ¿no? Tenemos que tratar de mejorar la calidad del servicio, ¿no? Y sobre todo mejorar nuestra seguridad en nuestro ambiente laboral. Hay múltiples riesgos, no solamente riesgos biológicos, también hay riesgos psicosociales. Hay a veces el clima laboral un poco hostil, hay riesgos de estrés laboral, de recarga de trabajo, hay riesgos ergonómicos, hay riesgos de todo tipo, pero es nuestro medio de trabajo y nosotros somos los que nos vamos a sentir bien si nosotros avisamos, ¿no? De que algo está andando mal. Tenemos que tener esa conciencia preventiva sobre todo. ¿Algún aporte de ustedes como trabajadores? Nosotros todos los meses estamos dando pequeñas charlas con el doctor Chávez de temas que les interesan a ustedes. La próxima charla va a ser el mes que viene, ¿no? Vamos a hablar sobre todo los riesgos psicosociales, el clima laboral, todas esas cosas tenemos ya en proyecto para ofrecerles a ustedes, ¿no? Para poco a poco ir mejorando también nuestros conocimientos. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Perdón, Cecilia Figueroa, enfermera. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer referencia justo a lo que usted acaba de decir respecto a las vacaciones. Yo creo que somos un personal que no somos tantos y bueno, salud ocupacional, en otra institución que estuve, se encargaba de repartir todos los prevacacionales, ¿no? Incluso no nos dejaba, si no dejaba salir de vacaciones, si es que no estaba conforme. Todos nuestros laboratorios, rayos o los exámenes que tengamos que pasar, ¿no? Y bueno, quizás trabajar en eso próximamente, ¿no? Para que... Sí, Cecilia, ¿tú eres trabajadora de CAS o eres 728? 728. Ya, mira Cecilia, desde la pandemia nosotros hemos estado llamando a todos los trabajadores, los hemos estado evaluando a los que estaban de licencia, a los que estaban de trabajo remoto, los hemos ido reincorporando todo el año. Pero durante el contexto de COVID, la evaluación era por post-COVID, ¿no? También hacíamos tamizajes de COVID, ¿ya? Pero una vez que ya ha pasado la pandemia, ahora hemos pedido a Recursos Humanos que nos manden la relación de todos los trabajadores del Molina. ¿Por qué? Porque a los de Canta casi el 90% eran trabajadores nuevos que no habían entrado con una evaluación previa, ¿no? Entonces a todos van a cumplir un año y casi el 90% ya ha pedido su prevacacional. Casi a todos se les ha evaluado. Son los del Hospital Marino Molina, los rebeldes, porque la verdad es que se van de vacaciones y no pasan su prevacacional. Y yo estoy allí en la unidad, en el consultorio 215, todos los trabajadores que están programados en septiembre, a todos los estoy llamando para que pasen su prevacacional. Algunos vienen, otros no vienen. Se les entrega su hoja de ruta y pasan por los diferentes servicios, pasan por gineco, pasan por odontología, y aquí la tengo a la doctora Lourdes Benavente, que ella nos da a veces los adicionales para que salgan con la evaluación bucal, ¿no? También ginecología, pasan su rayo de tórax, están pasando todos los trabajadores. Así que por eso es que también les invito, yo he creado una línea de WhatsApp donde estoy integrando todos los teléfonos de todos los trabajadores para que se les comunique todo lo que se hace en salud ocupacional. Se hace evaluación prevacacional, ahora que ya pasó el contexto de COVID, ¿no?
se hace inspecciones, se hace reportes de accidentes, se hacen muchas cosas y también capacitaciones. Por ejemplo, este encuentro de reunión es importante porque acá vamos explicándole y aclarándole, por ejemplo, las dudas que tú tienes, ¿no? De que sí se está trabajando con los prevacacionales. Pero, ¿qué falta? Falta que Recursos Humanos ponga mano firme allí, porque ningún trabajador debe salir de vacaciones si no tiene su evaluación prevacacional. En otros hospitales, ninguno sale si no tiene su evaluación previa. Ok, gracias. Ok. Jessica, Hermelinda. Jessica Hermelinda ha levantado la mano. Buenas, señorita. ¿Cómo estás, Jessica? Sí, señorita, un favor. ¿Cómo puedo ubicar usted? Yo estoy todos los días Sí, todos pero los días en el consultorio ya una 215A. consultita, En el señorita consultorio Alba. chiquito, Quiero saber si allí es estoy yo. ¿Tú Ahí lo trabajas en ubico. Canta? A ver, ya. Entonces me sacaré con... No, en Sí, en el Molina. 215A. Ujú, en el Hospital Molina. ¿Tú eres de Canta? Ya, ahí la voy a ubicar. Muy agradecida, señorita Alba. Ya, muy bien, Sí, pero Jessica. sí en Molina todavía. Ya, pero eres de Ya, Canta. entonces me voy a acercar y licenciar. Gracias. Ok. Sí, soy de Canta, pero sí me puedo acercar, Sí, ¿no? con todo gusto te voy a atender, no te preocupes. Ok. Ya, gracias. Bueno, les agradezco a todos la confianza y la asistencia, ¿no? Yo quisiera que hayan más. ¿Qué hacemos? A ver qué podemos hacer para que todos entren y todos participen, ¿no? Bueno, sin más, les agradezco su tiempo. Agradecemos al doctor Chávez también, que estamos ahí batallando con las capacitaciones, ¿no? Les agradezco su presencia y la atención a los temas, ¿no? Damos por concluido esta ponencia y de nuevo muchas gracias y hasta la próxima. No se olviden de llenar su asistencia.